Les saludo y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. La gente de Aureopunks presentaron su nueva incorporación, conocido con el nombre de SAN-AMS Rack. Básicamente este plugin es una emulación entonces de la clásica unidad de procesamiento para sonidos de guitarra y de bajos. Recrea entonces dos piezas legendarias de Tech 21, básicamente el pedal SAN-AM Classic y la unidad de rack SAN-AM PSA1. Ambos son herramientas de simulación de amplis analógicos para, como te reitero, sonidos de guitarra, aunque es susceptible que experimentes con sonidos de sintetizadores, baterías, vocales y lo que se te ocurra. En esta revisión quiero compartirte a detalle partes constitutivas entonces de esta nueva incorporación y vamos a escuchar los resultados que podemos obtener con el mismo. Inicialmente, hablamos de su interfaz de usuario, es escalable, esquina inferior derecha, arrastramos y hacemos esto mucho más grande. Muy útil si estás en pantallas pequeñas de portátil, pues fácil visualizarás controles y etiquetas, o si estás en pantalla táctil también de manera mucho más fácil manipularás cada control con tus dedos. Este plugin funciona modelando fielmente los circuitos analógicos de sus contrapartes hardware, por lo menos en lo que nos indica el desarrollador Aureopunks. Su objetivo principal es revolucionar la grabación directa y la interpretación de sonidos de guitarra claramente, permitiéndonos a músicos, ingenieros, esculpir tonos de guitarra, de bajo, hasta de baterías, sintetizadores y lo que se te ocurra. El funcionamiento se divide en dos modelos dentro del mismo plugin, los estás viendo ya en pantalla. Inicialmente en la parte inferior tenemos el Classic, SAN-AM Classic. Ese se basa en el pedal original de los años 90, utiliza una combinación de interruptores emulados en la interfaz claramente y perillas para controlar lo que es la estructura de ganancia, el carácter del ecualizador y la simulación del gabinete. Y luego tenemos en la parte superior el segundo modelo, el PSA1. Se basa en la versión rack que expandió las capacidades del pedal, ofrece un control más granular sobre la distorsión y la ecualización, con perillas dedicadas para diferentes aspectos del tono. Tenemos el Boost, tenemos el Boost por aquí, por ejemplo, tenemos el Punch, también tenemos poco de Crunch, y esto lo convierte en una herramienta de estudio extremadamente versátil, no solo para guitarra, sino también, como te mencioné hace un rato, sintetizadores, baterías, hasta voces, ¿ok? La cuestión es experimentar con el mismo. Además de la emulación, el plugin nos añade funciones modernas, como por ejemplo la vinculación estéreo. Si me voy al preset inicial, desde acá podemos trabajar vinculados los dos o desvinculados uno del otro, ¿ok? Pero también tenemos procesamiento estéreo o mid-side para un control avanzado de la imagen de estéreo, y tenemos la posibilidad de jugar con perillas de mezcla para claramente lograr el equilibrio entre señal procesada y señal no procesada, ¿ok? Lo que hace aún más flexible en un entorno de producción digital donde quieras pasar eso sobre voces, sintetizadores, donde no quieras ensuciar totalmente el audio. Con este control de mezcla logramos ese equilibrio perfecto entonces entre la señal procesada y la señal original. ¿Y qué tenemos entonces en esta herramienta? Me voy a ir entonces a este preset de acá. Vamos a centrarnos inicialmente en el modelo PSA1. Vamos a cargar entonces ambos modelos para irlos visualizando, y tenemos entonces una doble personalidad tonal, básicamente la clásica y la del PSA1. Sería básicamente como tener dos plugins dentro de uno solo. Esto nos da acceso a flujos de trabajo y paletas sonoras distintas, ¿ok? La crudeza directa y agresiva del clásico lo tenemos en la parte inferior, y la versatilidad quirúrgica y detallada del PSA1 lo tenemos en la parte superior, y esta dualidad lo hace útil para casi cualquier género y aplicación. Tenemos en la versión clásica
la opción de activar desde acá o desactivar claramente el ampli como tal. Pero también tenemos por acá un pequeño interruptor para elegir los modos de operación. Tenemos inicialmente el modo Leap, que activa un previo con un énfasis en las frecuencias media y altas, ideal para solos de guitarra o sonidos que necesitan cortar en la mezcla. Si tenemos el modo normal como en el por default, vamos a activar un previo con una ecualización plana. Es un punto de partida neutro, sería bueno para ritmos o para esculpir el tono desde cero. Y tenemos este bass, en donde claramente configuran el ampli para que sea más adecuado para guitarras rítmicas o especialmente para bajos, ¿ok? Puedes utilizarlo en pistas de bajo limpias, guitarras rítmicas que necesiten un poco más de cuerpo. Luego tenemos la perilla de presencia, donde lo que dice el desarrollador es que modelaron el contorno o los contornos del previo en el rango de medios altos, ¿ok? Para obtener pues, el máximo crunching mordida se recomienda ajustarlo al máximo. Luego tenemos Amplifier. Este modela los contornos del amplificador de potencia, el Power Amps, y para distorsionar de una manera más pesada, más saturada, pues se recomienda usarlo también al máximo. Enfrente tenemos la perilla de Height. Esa nos permite controlar y equilibrar la ecualización final. Compensa el exceso de agudos de los amplificadores de guitarra. Para uso en vivo se puede ajustar a la mitad o menos, y ya si estás trabajando grabación directa se recomienda al máximo. Luego tenemos el output, con el cual controlamos el volumen general de salida de ese modelo clásico, y el control de mezcla claramente para procesamiento paralelo. Y esos pequeños interruptores, tenemos entonces las etiquetas acá justo a la derecha, en donde nos indica el carácter que pueden aportar. Entonces hacia arriba están encendidos, hacia abajo estarían apagados. Aún así, si acercas el mouse, te va a decir, por ejemplo, mid boost, boteo de mid, boteo de los medios, primer boteo que aplicamos a las frecuencias medias. De hecho, aquí está etiquetado también. Entonces simplemente activas y tendrías ese realce en medios. ¿Quieres un segundo realce en medio? Pues tienes la segunda opción. El tercero nos dice que sería un poco de drive para los graves, ¿ok? Y con el cuarto tendríamos un poco de ampli limpio. Con el 5 tendríamos un switch para más brillo. Luego tenemos, si quieres, un poco el carácter vintage del tubo, lo obtienes con el 6. Con el 7 lograremos esos bordes de los speakers, de los parlantes. Y con el octavo tendríamos un sonido más cercano. Ya lo ideal es experimentar. Luego nos vamos al modelo superior PSA1. Tenemos el preamp, donde jugamos con el sonido del previo del ampli con esta varilla. Mayor nivel, mayor ganancia, más limpio, más sucio. Con Views, básicamente lo que hacemos es modelar la distorsión de las frecuencias bajas. Subir para un tono saturado y zumbante, por ejemplo, y bajarlo para tener un bajo más apretado y con más claridad. Experimenta con esto. Luego tenemos junto a el Punch, que básicamente controla el overdrive en el rango de frecuencias medias. Bajar significa para tonos vintage más suaves, ¿ok? Subir para un sonido agresivo y con realce de medios. Luego tenemos Crunch, que añade armónicos superiores y ataque de púa. Reducir para agudos más suaves o sonidos limpios. Aumentar para definición y agresividad, ¿ok? Luego tenemos un poco de drive, claramente simula la distorsión del ampli y la potencia. Con ajustes altos, pues añadimos sustain y saturación. Con ajustes bajos ofrecen un poco más de headroom, como más rango dinámico. Luego tenemos un sencillo ecualizador de 2 bandas, ¿ok? Tenemos entonces los bajos y los altos, como puedes ver. Actúa en un rango de menos 12 decibeles hasta 12 decibeles. Y está diseñado para un modelado de tono muy preciso, realmente muy básico, pero bastante musical, ¿ok? Tanto de bajas como de altas frecuencias. Level sería pues claramente el ajuste de volumen de salida general del PSA1 y el control de mezcla para procesamiento paralelo, y desde que activas o desactivas la unidad. Parte superior, pues eliges el modo de operación, Stereo Mid-Side. Tienes este AUP general, con el cual usamos el volumen general de todo el rack, ¿ok? Desde acá sería el volumen del PSA1 y desde aquí sería el volumen del Classic, pero desde aquí sería el volumen de ambos, ¿ok? Igual el volumen de entrada para ambos. Desde acá bypassamos o activamos el plugin y parte superior accedemos a preset, ¿ok? Tenemos entonces el preset clásico, el default, pero también tenemos el PSA clásico, y ya dentro de la categoría Factory tenemos algunos modelos donde tenemos la combinación de ambos, por ejemplo. Los que te gustan, ponles un corazoncito y luego te vas entonces acá a Favorite y rápidamente accederías al mismo. Puedes cargar tus presets, puedes sobreescribir, guardar los tuyos, y en la medida que crees los tuyos aparecerán en User. Así de simple entonces es esto. Así que eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta. Ya cuando estamos en el modelo compartido, tenemos opción para linkear parámetros que ya te mostré hace un momento. Eso es en términos generales lo que tenemos. Vamos a seguir escuchando un poquito entonces este Sam Amrak de la gente de Audiopunk.
Acabas de escuchar y ver en acción entonces el Sun Unwrap de la gente de AudioPunks. Interesante entonces, ampli de simulación analógica que recrea un clásico, una clásica unidad y claramente con las ventajas del mundo moderno para la producción actual. ¿Quieres probar? Yo estaba probando el trial funcional durante 15 días. El enlace te lo dejo en la descripción. Si quieres hacerte con esta herramienta, también el mismo link te va a ser de utilidad. Yo con esto cierro. Si la información compartida te fue de utilidad en alguna medida, hazlo saber con un gran like. Deja tu feedback en los comentarios qué te ha parecido entonces esta unidad. Si eres usuario de la unidad Hardware Classic y puedes hacer una comparativa con esta versión software, sería genial que nos dejara tu retroalimentación en los comentarios de si se parece, si se aproximan por lo menos tonalmente, si suena quizás más digital, si suena quizás con menos cuerpo o con una exageración en graves. Ideal sería ese feedback de tu parte, así que los leo y estaré atento. Yo con esto me despido, nos reencontramos pronto entonces en una nueva revisión, en una nueva comparativa. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.